Hola, hola, ¿qué tal mis amados? Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a finalizar con el tema de la serie Visión, Unción y Llamado. Y este es el último tema, llamado de Dios o el llamado. Vamos a estar hablando de qué se trata este tema. Y vamos a debatir un tema bastante interesante que tiene que ver con una frase muy usada de muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Una frase que incluso han usado en el contexto del mundo, que hoy quiero compartir, escudriñar, ¿verdad? A través de la Biblia, a través de la enseñanza de la palabra. ¿Qué es un llamado de Dios? ¿Qué es un llamado de parte de Dios? ¿Qué es eso de llamado? Vamos a comenzar primero sabiendo qué es el llamado, ¿verdad? ¿Cuál es la acepción? ¿Cuál es el significado? ¿A qué hace referencia eso de llamado? ¿Y cómo lo vamos a ver a lo largo de diferentes historias bíblicas, ¿verdad? Porque debemos sustentarlo conforme a la palabra. El llamado, cuando veía esta palabra, inmediatamente lo asociamos a dos palabras clave: elección y vocación. Elección y vocación. Esas son las dos palabras clave que marcan el tema o que marcan el significado de la palabra llamado. Yo quiero que usted sepa en esta noche que todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón hemos sido elegidos por Él. De eso no debe haber duda en nuestro corazón. Hemos sido elegidos. Todos somos elegidos por Dios. La Biblia dice que incluso desde el vientre de nuestra madre fuimos sellados y marcados por Dios, o sea que fuimos elegidos de parte de Él, o sea que Él hizo su elección. Pero hay una elección y hay también una vocación. Si todos fuimos elegidos por Dios, ¿qué significa eso de vocación? Cuando nosotros estudiamos el término vocación, tiene que ver con un término que se asocia a la palabra vocare, que significa llamado. O sea, que vocación está íntimamente relacionado con el término llamado. Yo di una materia por mucho tiempo llamada orientación vocacional y generalmente tiene que ver no solamente con la parte espiritual, sino que se asocia también al llamado en propósitos profesionales, o sea, lo que usted siente como llamado a hacer. Eso es la vocación, pero vamos a leerlo para saber de qué se trata eso de vocación. Vocación es una inclinación y dedicación en el interior de una persona hacia algo. Yo quiero que tú entiendas que Dios nos elige, pero tú te inclinas. Hay una diferencia sustancial que yo quiero que usted entienda. Dios nos elige a todos, pero no todos se inclinan hacia el llamado de Dios. Esto es importante que usted lo capte. Dios nos elige a todos, pero no todos se inclinan al llamado de Dios. Así como hablábamos de la diferencia entre el ungido y el consagrado, están los elegidos y los llamados. Pero eso también lo vamos a ir discutiendo poco a poco. Si Dios nos elige a todos, pero no todos inclinamos el oído y aceptamos su llamado, entonces tiene que haber una diferencia sustancial. Por eso hablábamos de lo que es elección y de lo que es vocación, porque una cosa es que Él te elija y otra cosa es que tú sientas en tu interior, en tu corazón, ese llamado. El llamado arde en el corazón de las personas. Cuando tú tienes un llamado de parte de Dios en cualquier área en donde Él te está llamando, eso tiene que nacer de lo más profundo de tu corazón. Por eso se dice que es una inclinación que surge del interior de las personas. Una cosa que tenemos que aclarar es que Dios te va a llamar en medio de cualquier circunstancia. Dios va a usar cosas para llamar tu atención. Dios te va a llamar incluso
en medio de situaciones adversas. ¿Cómo comprobamos esto? A través de un texto bíblico en el libro de Éxodo 3:4. Vamos a leerlo y leemos la palabra bajo la dirección y autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice lo siguiente. Éxodo 3:4, ¿verdad? El llamado de Moisés. El llamado de Moisés. Que dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y en el 2 dice: y se le pareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es decir, algo impactó a Moisés que llamó la atención de Moisés y era esta zarza. Y luego dice la palabra, que viendo Jehová que él iba a ver, o sea que Dios de una vez se dio cuenta hacia dónde iba Moisés, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Es decir, Dios hace un llamado. Él llama la atención de Moisés a través de la zarza ardiendo, pero hay una respuesta de parte de Moisés. O sea, él le dice a Dios: heme aquí. Pero ¿qué pasa? En la circunstancia en que fue llamado Moisés, nos llama la atención que él no fue llamado en una circunstancia cualquiera. Él fue llamado en una circunstancia adversa. Porque ¿de dónde venía Moisés? Moisés venía de huir del desierto por causa de haber matado a un hombre por defender a los hebreos. Y cuando él fue o se vio descubierto, él decide huir del faraón. Y en medio de esa huida, él llega a Madián, a la tierra de los madianitas, y es allí donde ocurre en el desierto, en el monte Horeb, que él puede ver la zarza ardiendo. Es decir, que Dios va a usar circunstancias adversas para llamarte a ti, pero tú decides si en medio de esa circunstancia que tú estás viviendo, tú vas a inclinar tu oído hacia el llamado. Él puede usar cualquier circunstancia específica, incluso adversa, dolorosa, de enfermedad, llámese cualquier situación que Él ponga en tu vida para llamar tu atención, ¿verdad? Porque es necesario. A veces, oye, hay personas que llegan o que son llamadas de parte de Dios, y simplemente no llegan en situaciones tan adversas, pero hay personas que van a ser llamadas en situaciones adversas, o sea, a través de un sufrimiento, a través de un dolor, a través de curar algo en su vida, porque sienten que su vida le hace falta, papá. Y eso es el ingrediente o la situación adversa que Dios va a usar para poder acercarte a Él. Y mucha gente dirá, pero ¿por qué Dios hace eso? Es que Dios es malo. O mucha gente me ha preguntado, ¿es que eso es un chantaje de parte de Dios? No, es que básicamente a veces el ser humano necesita ser atraído de parte de Dios a través de una circunstancia como esta, porque fíjense que a veces suele pasar, no podemos decir con toda la humanidad, que volteamos a ver a Dios cuando estamos en una situación adversa, en una situación mala. Por eso es que los llamados de parte de Dios no todos van a ser en amor, algunos van a ser en procesos, en duros procesos. Por eso es que Él dice que Él llama con lazos de amor, pero también llama con vara de hierro. Por eso es que Él va a usar cualquier circunstancia, incluso adversa, para llamarte. Pero me llama poderosamente la atención que, por ejemplo, en el caso de Moisés, dice la Biblia que Jehová llamó la atención de Moisés a través de la zarza y él sabía que él se iba a ir hasta la zarza. Y cuando ocurre esto, él de una vez dice, heme aquí. O sea que ocurre lo que estamos estudiando, lo que estamos enseñando, que una cosa es ser llamado de parte de Dios y otra cosa es decir, heme aquí, aquí estoy. O sea, tomar la elección de decir,
yo elijo esto o yo me inclino hacia esto. Otro ejemplo que podemos tomar está en el libro de 1 Samuel 3:4. Dice, Dios te va a llamar, pero tú vas a decidir si respondes al llamado. Escuche con atención, ¿verdad? Esta segunda frase, decíamos en la primera, Dios te va a llamar en medio de cualquier circunstancia. Él va a usar incluso esa circunstancia para poder llamarte a ti, porque Él necesita atraerte hacia Él. Y otra de las cosas que tenemos que notar es que Dios te va a llamar, pero tú decides responder al llamado. Por eso es que la vocación es interior. La vocación la decide la persona en su interior. Es algo, Él te puede estar eligiendo a ti, pero solo tú tienes la capacidad de inclinarte a ese llamado. Entonces Dios te va a llamar, pero tú decides responder al llamado. En 1 Samuel, Dios hace un llamado claro a Samuel. Dios llamó a Samuel y él respondió. Vamos a leerlo. Dice así, en 1 Samuel 3:4. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Simplemente hubo un llamado y él respondió a ese llamado. Hay muchas personas que pueden estar siendo llamados de parte de Dios y no responden al llamado, no dicen, heme aquí, aquí estoy, Señor. Esa es la gran diferencia. La diferencia entre ser elegido, ¿verdad? Entre ser elegido es que todos somos elegidos, pero no todos de alguna manera nos inclinamos hacia el llamado que está haciendo Papá Dios, ¿verdad? Entonces, luego de esto, vamos a explicar en otro video para entrar en lo que es el tema de, ¿hay una diferencia entre llamados y escogidos? Porque la Biblia lo enfatiza a través de uno de los versículos que dijimos al comienzo, que es muy usado incluso en el mundo. Incluso las personas se han apropiado tanto de esto que he tenido la oportunidad de hablar con gente inconversa, pero que conoce medianamente la palabra, y me dice, ay, pero es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y se escudan de esta cita bíblica para decir que Dios no los está escogiendo ni los está llamando y que ellos no necesariamente tienen que acercarse a la presencia de Dios. ¿Por qué ocurre mucho esto? Por desconocimiento de la palabra. Y en alguna ocasión una persona me dijo eso y yo no me pude defender con mansedumbre. Hablo de defender porque nosotros como hijos de Dios debemos aprender a usar la palabra para defendernos en mansedumbre, o sea, para poder dar explicación en forma ecuánime, en forma amorosa, en forma amable a las personas que de alguna manera se oponen y buscan contender con nosotros, pero con sana palabra, enfrentándolos de una manera que ellos no se sientan atacados, pero que sí se sientan alumbrados a través de la palabra. Entonces esta persona me dijo así, yo quedé como que, si es verdad, dice la Biblia que muchos son los llamados, pocos los escogidos, y que quizás entonces hay unas personas que son escogidas y otras que no. Entonces yo no supe discernir en ese momento de qué trataba esa frase y por eso ahí quedó. Pero hoy que estamos revisando el tema del llamado, entonces me encuentro nuevamente con esta cita bíblica y puedo de alguna manera entender o buscar profundizar qué es lo que realmente significa esta cita bíblica y qué nos quiere decir papá en esta frase que dice muchos son los llamados, pocos los escogidos. En el siguiente video vamos a estar explicando qué nos quiso decir Dios con esta cita bíblica. ¿Qué es lo que dice Dios en esta cita bíblica? ¿Por qué muchos se amparan en ella para poder explicar cómo se sienten en relación al llamado de parte de Dios, o cómo se escudan para decir que Dios no los está llamando, cuando en realidad a veces es todo lo contrario? Entonces vamos a tratar de explicar esta cita bíblica que está, vamos a buscarla, está en Mateo
Está en Mateo 20:16. Está en Mateo 20:16. Y de ahí vamos a partir para explicar eso de que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Partiendo también de una historia bíblica que está en Mateo 22:44, que habla de los convidados a la boda. Habla de los convidados a la boda. Entonces ahí vamos a poder entender qué es eso de llamados y escogidos, cuál es la diferencia entre uno y otro. Espero que puedan seguirme en el próximo video que trata sobre eso. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Espero que estas palabras sean de edificación para su vida y que entonces, en resumidas cuentas, Dios te va a llamar, pero tú decides responder al llamado. Eso fue lo segundo que dijimos. Y lo primero dijimos que Dios te va a llamar y va a usar cualquier circunstancia para llamarte. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Una feliz noche.